El Instituto Tecnológico de Tizimín, de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial, especialidad Finanzas del octavo semestre, presenta un vídeo con la explicación y realización de un ejemplo de las series temporales o de tiempo. Primeramente la explicación. Con frecuencia se realizan observaciones de datos a través del tiempo. Cualquier variable que conste de datos reunidos, registrados u observados sobre incrementos sucesivos de tiempo se denomina serie de tiempo. Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones producidas en determinados momentos durante un periodo, semanal, mensual, trimestral o anual, generalmente a intervalos iguales. Si bien el comportamiento de cualquier serie de tiempo puede observarse gráficamente, no en todos los casos es posible distinguir las particularidades que cada una puede contener. La experiencia basada en muchos ejemplos de series de tiempo ha revelado que existen ciertos movimientos o variaciones características que pueden medirse y observarse por separado. Aquí se muestra algunos ejemplos de dónde se pueden hallar las series de tiempo, desde series económicas, series físicas, etc. Existen 4 componentes de una serie de tiempo: la tendencia secular, la variación cíclica, variación estacional, y la variación irregular, la cual también es llamada a veces variación aleatoria. Con el primer tipo de variación, la tendencia secular, el valor de la variable tiende a aumentar o disminuir en un período muy largo. El incremento estable en los costos de vida registrados en el índice de precios al consumidor es un ejemplo de tendencia secular. En la gráfica A se muestra un ejemplo de tendencia secular. El segundo tipo de variación observado en una serie de tiempo es la fluctuación cíclica. El ejemplo más común de fluctuación cíclica es el ciclo económico. A través del tiempo, hay años en los que el ciclo económico llega a un pico arriba de la línea de tendencia, en otros, es probable que la actividad de los negocios disminuya abajo de la línea de tendencia. En la gráfica B se puede notar la fluctuación cíclica. El tercer tipo de cambio en los datos de una serie de tiempo es la variación estacional. Como cabría esperar, este tipo de variación implica patrones de cambio en el lapso de un año que tienden a repetirse anualmente. Como se trata de patrones regulares, son útiles al pronosticar el futuro. La gráfica C muestra una variación estacional. Note cómo alcanza un pico cada cuarto trimestre del año. La variación irregular es el cuarto tipo de cambio que ocurre en el análisis de las series de tiempo. En muchas situaciones, el valor de una variable puede ser completamente impredecible, cambiando de manera aleatoria. Las variaciones irregulares describen esos movimientos. La gráfica D ilustra la variación irregular. Hasta ahora, nos hemos referido a las series de tiempo como datos que presentan una de las 4 variaciones descritas. Sin embargo, en la mayor parte de los casos las series de tiempo contienen varias de estas componentes. Así, podemos describir la variación total en una sola serie de tiempo en términos de estas 4 clases de variación. En este ejemplo que se explicará, se muestra cómo hallar la mayoría de los componentes, pero primero tenemos que entender que el análisis de series de tiempo se utiliza para detectar patrones de cambio en la información estadística en intervalos regulares. Proyectamos estos patrones para obtener una estimación para el futuro. En consecuencia, el análisis de series de tiempo nos ayuda a manejar la incertidumbre asociada con los acontecimientos futuros. Este ejemplo es el caso de una compañía que se especializa en la producción de equipo para recreación. Para pronosticar las ventas con base en sus patrones de ventas históricas, la compañía ha recolectado la información de la tabla. El procedimiento para describir esta serie de tiempo consistirá en 3 etapas. 1. Desestacionalización de la serie de tiempo. 2. Desarrollo de la línea de tendencia. 3. Búsqueda de la variación cíclica alrededor de la línea de tendencia.
Estos son los datos que ofrece la empresa de recreación con respecto a sus ventas desde el año 1991 hasta 1995, dividido en trimestres. Para poder realizar el paso 1. Desestacionalización de la serie de tiempo. Se tiene que hallar el índice estacional para poder desestacionalizar la serie. A continuación se muestra el proceso para hallar el componente estacional, pero primero hay que explicar qué es la desestacionalización. Ya que se sabe qué es una serie de tiempo, hay que saber qué es una serie estacional. La estacionalidad se da cuando una serie temporal presenta patrones de comportamiento repetitivos cada cierto periodo. Para datos mensuales generalmente son cada 12 periodos, para trimestrales cada 4, para datos anuales generalmente no hay estacionalidad. Por ejemplo, si se observase el comportamiento de la venta de helados, se notaría claramente que las ventas aumentan en los meses de verano de cada año. Una serie desestacionalizada es aquella en la que mediante algún método matemático se ha extraído el componente estacional de la serie, de tal forma que muestre su comportamiento sin los picos que genera la estacionalidad. El método que generalmente se usa es el promedio móvil. Los datos que teníamos en el inicio los pasamos en columnas para poder realizar las operaciones de mejor manera. Primero tenemos que hallar el total móvil de 4 trimestres. Como ejemplo, el primero nos da un resultado de 64, el segundo 63, el tercero 62, el cuarto 63, etc. Luego de haber hallado el total móvil de los 4 trimestres, el resultado que se obtuvo se divide entre 4 para poder obtener el promedio móvil de los 4 trimestres. El primero nos da un resultado de 16, el segundo 15.75, etc. Así se hace sucesivamente. Después de terminar de hallar el promedio móvil de 4 trimestres, se tiene que centrar el promedio móvil. Este se obtiene al sumar dos datos que se hallaron y los dividimos entre 2. Ya que estos no se encontraban centrados, porque el período se dividía en 4 trimestres y al hallar el promedio este termina ubicándose entre el período 2 y 3. Al centrarlo lo ubicamos en un período, por ejemplo en el primero se ubica en el tercer período. Cuando nos referimos a centrarlo, podemos ver que ahora, el promedio móvil se ubica en un período determinado con el cual, podemos encontrar el porcentaje del valor real respecto al promedio móvil. Este paso se puede eliminar cuando el período centra los datos al momento de realizar el promedio móvil. Ejemplo, al hacerlo de forma semanal el promedio se centraría en el cuarto día. Pero en este caso lo dejaremos para una mejor comprensión. El porcentaje del valor real respecto al promedio móvil, se halla al dividir el valor con el cual se centró el promedio móvil. En el primer caso es 9, el cual se divide entre 15.875, lo multiplicamos por 100, dando un resultado de 56.7%. Se realiza sucesivamente con todos los demás. Con estos datos que hemos obtenido, hallaremos el índice estacional. Los datos que obtuvimos los pasamos de la siguiente manera. Se ordena por trimestres, tal y como se muestra en esta tabla. Después, con estos datos lo que tenemos que hallar es la suma modificada, pero primeramente se tiene que eliminar el valor más grande y el más pequeño que se tengan entre cada trimestre por cada año. En el primer trimestre es 89.5 el valor más pequeño, y el más grande es 92.9, los cuales son los que se eliminan. Esto se realiza debido a que existen momentos en las ventas que de momento aumentan o disminuyen de manera inusitada. El resultado de la suma de los valores que quedan son la suma modificada, los cuales se tienen que dividir entre 2 para poder obtener la media modificada, el cual viene siendo el índice estacional desajustado. Después de haber hallado estas medias, se tiene que calcular el factor de ajuste para poder hallar el índice estacional.
El factor de ajuste se halla al sumar todas las medias modificadas, el resultado lo utilizamos para dividir 400 entre el número obtenido, en este caso 397.44, dando como resultado 1.0064, en este eje es 400 ya que el período del ejemplo es trimestral. Si el ejemplo fuera mensual el número que se utilizaría sería 1200. Continuando con el ejemplo, la media modificada lo multiplicamos por el factor de ajuste, y con esto obtenemos el índice estacional. Con estos valores obtenidos desestacionalizaremos la serie de tiempo. El del primer trimestre es 95.06%, el del segundo trimestre 129.89%, el del tercer trimestre 61.17% y el último 113.87%. El índice estacional lo ubicamos en la columna para poder desestacionalizar la serie de tiempo. Las ventas desestacionalizadas lo hallamos al dividir las ventas reales entre su respectivo índice estacional. El primero nos da un resultado de 16.83. El segundo 16.17. Después de hallar todas las ventas desestacionalizadas terminamos con el paso número 1. Para realizar el segundo paso, el desarrollo de la línea de la tendencia, necesitaremos las ventas desestacionalizadas, con las cuales calcularemos la ecuación para realizar la recta de la tendencia, en este caso con el método de los semipromedios. El segundo paso para encontrar la ecuación de la recta, se puede realizar con diversos métodos desde el método de los mínimos cuadrados, el suavizamiento exponencial, etc. El método de los semipromedios, nos brinda la recta de la tendencia, aunque no es tan precisa como el método de los mínimos cuadrados, la elección del método depende de quien realiza el procedimiento y por supuesto, de la organización. Este método se realiza de la siguiente manera. Primero se tiene que dividir los períodos en dos partes iguales, es decir de los valores del 1 al 10, y del 11 al 20. Después de haber realizado esto, se halla el valor central de X. De cada lado del que se dividió anteriormente. En el primer lado el resultado del valor central de X, es 5.5, ya que los valores que se encuentran en el centro son 5 y 6, y se halla el promedio de estos dos. En el segundo lado es el mismo procedimiento solo que con los valores 15 y 16, dando un valor central de 15.5. Después se tienen que hallar los semipromedios de cada parte, es decir la suma de estos números, entre 10, el resultado de la primera parte es 16.321. El segundo semipromedio se halla con la suma de estos datos dividiéndolo entre 10, dando como resultado 19.792. Con estos datos, se calculará la recta de la tendencia al encontrar los siguientes valores. La recta de la tendencia es, I, es igual a más B por X. Obteniendo los valores de A y B de I1, es igual a 0, más A1 por X1 y E2, es igual a 0 más A1 por X2. Donde A0 equivale a A, y A1 equivale a B. Sustituimos los valores obtenidos en las dos ecuaciones antes mencionadas. Y procedemos a encontrar el valor de cada una de las variables. Se pueden utilizar diferentes métodos para encontrar los valores, en este ejemplo se procederá a eliminar una variable, al multiplicar, A0 más 15.5, igual a 19.79, con menos 1. Con el resultado obtenido, eliminamos la variable A0, y proseguimos con la resolución de esta operación. Dando como resultado, que A1, es igual a 0.3469. Este resultado lo utilizamos, sustituyéndolo en una de las dos ecuaciones que tenemos. En este caso elegimos la primera, dando como resultado de A0, igual a 14.41305. Los valores obtenidos nos proporcionan la recta de tendencia la cual es, I, igual a 14.41305 más 0.3469x. Con esta ecuación calculamos los datos de la recta.
sustituimos los valores de los períodos en la ecuación de la recta. El primero da como resultado 14.7599, el segundo 15.1068, y así sucesivamente se obtienen todos los valores hasta el período 20, más 4 períodos adicionales, los cuales son datos de la recta, pero también son ventas pronosticadas desestacionalizadas para el año 1996. Con estos datos obtenemos la línea de la tendencia. Además que con estos datos realizamos el tercer paso, la búsqueda de la variación cíclica alrededor de la línea de tendencia. Pero para realizar el tercer paso únicamente necesitamos los datos de la recta y las ventas desestacionalizadas, las cuales ya habíamos calculado anteriormente. Lo que vamos a calcular es el porcentaje de la tendencia, que se halla al dividir las ventas desestacionalizadas, entre los datos de la recta, y el resultado lo multiplicamos por 100, el resultado del primero es 114.02%, es decir, tiene un residuo cíclico relativo de 14.02%. Recuerde que la variación crítica es la componente de una serie de tiempo que oscila arriba y abajo de la tendencia lineal durante periodos mayores que un año. Advertencia. La variación estacional forma un ciclo completo dentro de cada año y no afecta a un año más que a otro. La variación cíclica se mide por dos métodos. El primero expresa la variación como porcentaje de la tendencia, de ahí su nombre de porcentaje de tendencia. El segundo método, el residuo cíclico relativo, calcula la variación como porcentaje de desviación desde la tendencia. Estos datos son las ventas pronosticadas desestacionalizadas, pero para que sea un pronóstico real, se tiene que estacionalizar. Estos datos los multiplicamos por el índice estacional que calculamos anteriormente, el resultado sería las ventas pronosticadas estacionalizadas, y sería el pronóstico con el cual podemos tomar decisiones. Tomando en cuenta las variaciones cíclicas, este pronóstico es aceptable, ya que tiene una variación alrededor del 10%. Un análisis completo de la serie de tiempo intenta explicar la tendencia secular, la variación cíclica y la variación estacional, lo que queda es la variación irregular. Advertencia. Aún el mejor análisis de series de tiempo describe el comportamiento anterior y puede no pronosticar el comportamiento futuro. Sugerencia. La manera correcta de proceder al analizar todas las componentes de una serie de tiempo es primero desestacionalizar la serie de tiempo, después encontrar la línea de tendencia, luego calcular la variación alrededor de la línea de tendencia y, por último, identificar la variación irregular en lo que queda. En una gráfica es más fácil notar los resultados de los datos que hallamos. Como podemos notar al estacionalizar los datos de la recta, las ventas estacionalizadas pronosticadas, tienen un aspecto muy similar a las ventas reales. Este pronóstico podemos notar que la recta nos brinda un pronóstico aceptable, con una variación mínima de hasta el 10% en promedio. Lo cual lo podemos notar en esta gráfica, en donde se pueden apreciar las fluctuaciones cíclicas arriba de la recta de la tendencia, así como debajo de la recta. Con esto podemos inferir que los datos obtenidos son aceptables para poder ser aceptados como un pronóstico. Gracias por su atención. Que tengan un buen día.